Para la Alianza del Pacífico, 2021 fue un año de importantes avances en línea con su visión 2030, ser más global, más integrada, más conectada y sobre todo más cercana al ciudadano. En su 10º aniversario y bajo la presidencia pro tempore de Colombia, estos son algunos de los logros que hoy queremos destacar. En 2021 concluimos las negociaciones de un acuerdo comercial con Singapur que se suscribirá en el marco de la 16ª cumbre, convirtiéndolo en el primer estado asociado de la Alianza del Pacífico. 2 nuevos países se suman a la lista de 59 estados observadores: Pakistán e Irlanda. Asimismo, los jefes de Estado de los países miembros de la Alianza del Pacífico y del Ecuador refrendaron su interés mutuo en el ingreso de ese país como 5º miembro pleno. De igual manera, en materia de cooperación, la Alianza del Pacífico y la ASEAN acordaron el Plan de Trabajo 2021-2025 y se realizó el tercer foro de cooperación con estados observadores para identificar posibilidades de colaboración en temas de interés común. Avanzamos en la implementación de la declaración conjunta con la Unión Europea. Realizamos más de 30 acciones de promoción en materia de exportaciones, inversión y turismo, impactando alrededor de 2.500 empresas del bloque y de terceros mercados. Se alcanzaron expectativas de negocio por más de 40 millones de dólares y de inversión por más de 84 millones de dólares. Promovimos estrategias para incrementar el comercio entre nuestros países. Hoy contamos con un diagnóstico que permitió a las pymes mayor participación a través de ventanillas única de comercio exterior. Realizamos un networking empresarial para promover los encadenamientos entre los sectores productivos y exportadores para llegar a terceros mercados. Firmamos 2 anexos sobre armonización regulatoria para dispositivos médicos y aseo doméstico. Firmamos la declaración presidencial para el fortalecimiento de industrias creativas, con el fin de posicionar a la Alianza del Pacífico como líder regional en esta materia. Construimos la hoja de ruta del mercado digital regional, que permitirá a nuestros ciudadanos y empresas aprovechar el potencial de la economía digital. Vamos más allá de los temas económicos y comerciales. Pensando en los ciudadanos, hoy contamos con planes de implementación de las hojas de ruta de igualdad de género y gestión sostenible de plásticos, los cuales incluyen acciones concretas para su ejecución en 2022. Asimismo, en 2021, la Alianza del Pacífico logró la puesta en operación de una plataforma de consulta migratoria para facilitar el intercambio de información en los aeropuertos de los 4 países en tiempo real. Se lanzó el Observatorio Laboral Regional EMPLE-AP para analizar las necesidades y características de ese mercado y formular recomendaciones de política que faciliten la incorporación de los ciudadanos. Gracias al pleno compromiso de los países miembros de la Alianza del Pacífico, continuaremos trabajando en más y mejores avances que nos permitan seguir siendo reconocidos a nivel mundial como uno de los esquemas de integración más sólidos y con visión de futuro, apostándole a la reactivación y transformación socioeconómica de nuestros países. El 28 de julio pasado, como nos señalaba, 11 años desde su promulgación en la Declaración de Lima. Creemos que 11 años es tiempo más que suficiente para poder hacer un buen análisis acerca del presente y desde luego del futuro de este importante bloque. Para esto, yo creo personalmente y en verdad que tenemos los 4 mejores expositores que pudiésemos tener desde el mundo privado, quienes cada uno desde su prisma, país y su visión de empresariado y gremio al cual representan irán abordando los temas que a ustedes como emprendedores, inversionistas, profesionales, empresarios, directores, les interesa conocer. Es por eso que este encuentro está siendo transmitido primero por vía Zoom, también Facebook Live y YouTube, y posteriormente lo pueden revisar todos desde el canal de Datasur en YouTube. Partiremos dando un espacio de conversación dedicada a las pymes, las cuales desde el 2019 cuentan con una instancia técnica en la Alianza del Pacífico, y hoy más que nunca se nos hace necesario poder responder a la pregunta si este acuerdo favorece el desarrollo de esta y les permite un buen crecimiento en sus incursiones internacionales. En este sentido, que nuestro primer invitado tiene de seguro buenas respuestas que entregarnos y un buen análisis respecto a esta situación. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, empresario, y desde 1991 dirige
el gremio y fundador de la Asociación de Exportadores y Manufactureros de Chile, ASEX. Vamos a dejar en la sala a don Roberto Fantuzzi. Don Roberto, por favor. Mil gracias, Pablo. En primer lugar, agradecer la posibilidad que nos da DataSur, porque efectivamente entregó tantas cifras que a uno le cuesta digerirla, y eso es lo más importante. Seguramente esto va a quedar grabado y hacer un análisis mucho más profundo en cada una de las situaciones. Pero efectivamente queda en la presentación de Pablo una sensación de relativo éxito. Yo lo veo de una perspectiva un poco distinta. Yo creo que hemos avanzado poco en la Alianza del Pacífico, y voy a analizar yo en Chile estamos regalando un zapato a todo el mundo con una piedra adentro. ¿Cuáles son nuestras dificultades? Eso es lo importante, ver qué piedra tenemos en el zapato y somos capaces de alguna manera sacarlo y caminar con mucho más facilidad todos juntos, todos los países de la Alianza, no cabe ninguna duda. ¿Cuáles son los problemas nuestros como país? Que tenemos que seguir exportando valor agregado. Hoy día estamos en la determinación de un salario mínimo de los trabajadores, que nos ha costado todos los años llegar a acuerdos. Efectivamente, es una decisión económica muy difícil porque pueden quedar muchas pymes en el camino. Pero si mira uno nuestras estadísticas, y Pablo la dio, la mayor parte de nuestras exportaciones son de valores primarios, son productos que incorporan muy poco valor agregado. Mientras no seamos capaces, y quiero insistir en eso, que nuestros países incorporen valor agregado a lo que se exporta, nuestro equilibrio social es bastante débil. Todos sabemos que en Chile se le determinó un estallido social que paralizó parte del país, y eso se debe principalmente porque hay muchos derechos sociales que son insatisfechos y que tenemos que, de alguna manera, salir adelante. Y el rol del empresario es fundamental en esta situación económica y social de nuestro país. La incorporación de valor agregado, el primer desafío que tenemos como piedra en el zapato. Otro desafío, y más bien de carácter casi de sensación, de percepción, son las compras del Estado. Efectivamente, en los acuerdos aparece que se va a privilegiar la relación que tenemos en la alianza de las compras del Estado. Pero si uno la analiza con las cifras, yo creo que es letra muerta. Estos son acuerdos que uno llega, los aplaude, etcétera, pero después no le hace el seguimiento, no le hace la administración del acuerdo. Eso es una labor que tenemos y que tenemos que trabajar mucho en el mundo empresarial con nuestros gobiernos, con el objeto de hacer efectivas las compras del Estado. No cabe ninguna duda de su importancia. Después, el aporte del desarrollo ambiental. Gran parte de la presentación, que no de Pablo, sino que la anterior, se habla mucho del medio ambiente. El rol que vamos a jugar, las pymes en este caso, y el intercambio nos pone en primera línea. Tenemos que ser terriblemente cuidadosos de nuestras actividades y cuál va a ser el camino que vamos a tomar. En Chile, bueno, estamos con ciertos grados de dificultad en ciertas cosas. Tenemos una sequía que es casi 100% seguro durante el año. Seguramente esto va a impactar. Lo otro que me preocupa a mí, que es efectivo, el caso particular que se está tomando en las corrientes de las personas, los inmigrantes. Tenemos que llegar a un acuerdo en la alianza de cómo nos vamos a comportar cada país, principalmente en sus derechos previsionales. El caso particular, hoy día en la mañana, por tomar un taxi, la mayor parte de las personas, conversaba con él, se encuentran inseguros en nuestro país, y era un colombiano. Efectivamente, tenemos que ser más cuidadosos en el trato con ellos, cómo vamos a resolver y cómo se van a integrar a nuestras sociedades, porque las corrientes de recursos humanos van a ser seguramente diversas, y no solo algunos países van a captar, sino que la mayor parte de nuestros países de la alianza. Y a mí me gustaría, para terminar y ser breve, analizar algunos datos que da Paulo. Por favor, corregir, Paulo,
del orden casi del 3% la relación que tenemos entre nosotros, entre la alianza. Si uno se pone la mano en el corazón o es profesor, diríamos que el alumno está rajado, o sea que no pasa de curso, o sea que teóricamente tenemos una alianza que existe algún tipo de relaciones y las cifras lo dan, pero no es lo que uno debe estar satisfecho. ¿Cómo somos capaces? Y esto lo dijo nuestro presidente el otro día en Buenos Aires, que la integración sea de verdad, que aumentemos nuestras corrientes comerciales, principalmente cuando Paulo habla de las corrientes comerciales y dice los productos, casi, corrígeme Paulo, casi el 90% más son productos primarios. Sí, eso corresponde, pero desde los países de, ¿cómo se llama? De Colombia, Perú, Chile. Ahora, desde México hacia México es un caso particular. Es un caso particular porque tiene a su amigo al lado que es Estados Unidos y le exporta a Estados Unidos ese tipo de productos y el rezago viene a nuestros países, ¿verdad? Pero el país nuestro, Chile, Perú y Colombia, tenemos obligatoriamente incorporar mayor valor agregado. Si lo más importante para un empresario es la paz social, y la paz social la vamos a lograr cuando exportemos valor agregado, conocimiento. Y voy a dar un antecedente. Hoy día Chile tiene aproximadamente 1.200.000 alumnos en las universidades. Un país chico como 18 millones de habitantes. 18 millones de habitantes, tenemos 1.200.000 alumnos en las universidades. Estos muchachos en un momento dado van a salir. Si no creamos actividades económicas de valor agregado donde se incorpore el conocimiento, esa persona, ese alumno, de un sacrificio de toda la familia, puede terminar en el Uber, haciendo taxi. Tenemos que ser lo suficientemente rápido para actuar a la brevedad posible, de incorporar y tener proyectos de industrialización de nuestro país. Nunca se me va a olvidar a mí que cuando en una oportunidad visité Alemania, el indicador más importante, tantos indicadores que nos da Paulo, el indicador más importante que tiene Alemania es cuántos pedidos llegan a fábrica. ¿Cuántos pedidos llegan a fábrica? Ese es el indicador. Y nosotros, nuestros indicadores de valor agregado todavía no lo tenemos de alguna manera confeccionado y análisis permanente en la economía. Paulo me dio 15 minutos y terminé justo los 15 minutos, ¿no? Perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Y pido disculpas porque lamentablemente a las 12 tengo un problema técnico. Así es. De hecho, no va a estar Paulo, ¿me puedes dar un minuto más? Un minuto más. Un minuto más. En el caso particular mío en Chile, nosotros estamos regalando palitos chinos. Y le voy a contar de dónde saqué la idea de un libro de un señor israelita que decía que existían dos hermanos. Uno era gourmet y el otro era administrador. Y decide instalar un restaurante chino. Y le empieza a ir extraordinariamente bien. Como le estaba yendo bien, se casan. Y al casarse, crece el grupo familiar. Y al crecer el grupo familiar, empieza típico las discusiones en las empresas familiares. ¿Sí? Es cosa de reconocerlo. Y que después me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y un hermano le dice al otro, hoy pasamos todo el día discutiendo. ¿Por qué no nos separamos? Entonces el hermano le dice, separémonos, pero hablemos con nuestro hermano mayor, que estudió para ser rabino, y le pedimos consejos. Llaman a su hermano rabino, lo sientan en la mesa, le sirven comida china. El rabino era bueno para comer, como todos los curas, bueno, comían la comida china. Y los hermanos le empiezan a contar su historia, y cuando el hermano rabino escucha la palabra separación, empiezan a comer con un palito. Se le caía la presa de pollo, se le caía el arroz, se le caía todo. Y el hermano, muy enojado, le grita, así jamás terminarás de comer. Y el hermano rabino le contestó, justamente, ese es el mensaje que les quería dar. Los dos palitos chocan, y repite, chocan entre sí, pero sirven para comer. En el caso particular nuestro, también podemos estar discutiendo todo un día, pero no nos podemos comer con un palito cada uno. Tenemos que integrarnos, tenemos que
buscar los caminos de salida. Y por eso que es tan importante el mensaje que nos deja este libro. Y lo segundo, yo lo aseguro, porque Pablo lo dijo, el 90 y tantos % de las empresas en nuestro país, ¿qué son? Pymes, pero también son empresas familiares. Y cuando uno afecta a una pyme de empresa familiar, está afectando a una familia. Y yo le aseguro que en los países de ustedes también debe ser el 90 y tantos % de las empresas son empresas familiares. Entonces, hoy día cambiar el eje de la discusión, todos hablamos de pyme, no, hablemos de empresa familiar, porque ahí está la parte humana de cada sociedad. Y es que es fundamental que nos vean así la sociedad. Yo no sé si en el caso de los 3 países que lo puedo desconocer este tema, estamos los empresarios terriblemente desprestigiados. Y por eso que la mayor parte quiere llamarse emprendedor. No, somos empresa familiar y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Y perdona, Pablo. No, muchas gracias, Roberto. Muy interesante el análisis, muy necesario, sobre todo en una alianza del Pacífico, que es importante también el concepto de la humanización de esta y de lo que implica el acuerdo. Muchas gracias. Habló el presidente de ASEXMA, don Roberto Fantuzzi, y vamos a seguir nuestro itinerario. El segundo expositor nos expondrá un poco acerca de qué es la Alianza del Pacífico y la mirada desde el CEAP, que es el Consejo Empresarial de este acuerdo, instancia en la cual ha participado a través del COMCE, que es la entidad miembro del capítulo de México en la Alianza del Pacífico. Él es presidente de la sección de América del Sur del COMCE y además presidente de la Cámara de Comercio de México y Colombia. Estoy hablando del señor Rafael Nava y Uribe. Don Rafael, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buen día para todos. Muy buen día, don Rafael. Tengo entendido que va a hacer una presentación en PowerPoint. Así es. Por favor, si nos ayudas, Sofía. Perfecto. Ahí hay que ponerla en modo presentación y estamos perfectos. Perfecto. Muy bien. Inicio primero con un agradecimiento, Pablo, por la invitación, a DataSur, por la organización, a las cámaras binacionales que siempre trabajamos como los palitos chinos, siempre peleándonos, pero juntos y sacando cosas hacia adelante. Pasamos a la siguiente lámina, Sofía, por favor. Esta lámina es la oficial de la Alianza Pacífico y trata de resumir todas las acciones. Obviamente no se ve bien, así que vamos a pasar a tocar los temas individualmente. Nos vamos a la que sigue, por favor. Aquí lo que tenemos es el punto de que se crea Alianza Pacífico el 28 de abril del 2011, se firma una declaración que se llamó la Declaración de Lima entre los 4 países ya mencionados, y el objetivo es conseguir un área de integración profunda, un poquito siguiendo la filosofía de la Unión Europea: libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas. O sea, es uno de nueva generación, acuerdo de nueva generación, porque normalmente lo que se busca es bajar los aranceles y resolver algunos asuntos. Estos no, estos de alta generación, es la libre circulación de los 4 sectores y además con una serie de disciplinas para que se resuelvan las diferencias y los problemas. Este bloque representa a 240 millones de habitantes y ya parte de lo que se habló del PIB y del promedio ya lo mencionó Pablo, así que nos podemos ir a la que sigue. El Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico, el CEAP, esa es la aportación también de este tratado, de este acuerdo, que es tener la parte privada inmersa en la discusión, en las discusiones y en las negociaciones, que normalmente en un acuerdo tradicional se terminan las discusiones y ya, ahí está. No, aquí la parte privada sigue trabajando, sigue buscando las formas de ir mejorando y de ir resolviendo los problemas que se van encontrando en el camino. Entonces, tiene 4 capítulos, que son uno por cada país,
y cada capítulo a su vez tiene grupos de trabajo para que se hagan ahí las recomendaciones para subirlas a nivel gobierno, una vez puestos de acuerdo los 4 privados, para que se puedan ir resolviendo los problemas. En el arranque, en el 2011, los países se repartieron los trabajos por las prioridades del momento. A México le tocó la armonización regulatoria y la agenda digital, a Colombia la huella de agua, educación, movilidad y la acumulación de origen. Muy importante para lo que sea Roberto, pues, hay que agregar valor. Entonces, ahí es la acumulación de origen. Y a Perú, pymes, bien dicho, está en la boca de todos, pero en la cartera de nadie. Y también tiene economía circular e industria plástica, la industria 4.0, temas de infraestructura. A Chile le tocó la integración financiera y el comercio de servicios. ¿Qué avances tenemos? En la que sigue se puede apreciar que tenemos ya a este momento 98% de las mercancías se encuentran libres de aranceles. Solamente algunas excepciones realmente mínimas. Y sigue un poco también lo que sea Roberto, en el 2010 se tenía proyectado una maravilla de cuestiones que no hemos alcanzado. Ingenuamente, voy a decirlo así, se auguraba una economía mucho más globalizada en general en el mundo. Lo cierto es que se han mostrado tendencias proteccionistas por las principales economías. Los líderes del libre cambio resulta que ahora son los más restrictivos y lo usan como una herramienta geopolítica. Y esto ha generado un efecto en todo el resto del mundo, incluyendo por supuesto Alianza Pacífico. En el 2011 y entre el 2011 y del 2021 un estudio que hizo Arnulfo R. Gómez, un catedrático de la Universidad de Anáhuac, un crítico muy severo, pues nos demuestra que con datos del Banco de México el comercio entre los 4 países ha tenido crecimientos marginales. Ya lo comentaste, así que me apoyo también en lo dicho en un principio. Y esto lo único que nos lleva es a decir que tenemos que mantener una alianza Pacífico más unida que nunca, como un realmente bloque sólido. La que sigue, por favor. En los grupos de trabajo que ya mencioné existen, tenemos que resolver insumos médicos y vacunas, que fue obviamente una necesidad y que se puede volver a presentar. No, el COVID no ha terminado, pero sí ya está bastante bajo control. Generar oportunidades para los emprendedores. Los micros y pequeños no tienen acceso al financiamiento. Entonces, vía banca digital, factoring, tener capacitadas mejor a nuestras gentes, la educación técnica y, en fin, buscar estos elementos en estos grupos de trabajo. La que sigue, por favor. La Alianza Pacífico como tal, los grupos, los que estamos metidos ahí, tenemos que acercarnos más al sector público y al sector privado para mejorar la respuesta. Hay que utilizar la Alianza Pacífico como un instrumento de política comercial, diálogo político, el comercio intrarregional que ya mencionamos, tenemos que subir entre los 4 más nuestra relación. México con la presidencia pro tempore va a enfocar sus esfuerzos en este sistema y manejar los temas que ya habíamos comentado de las prioridades. La que sigue, por favor. Y para eso funciona muy bien las alianzas público-privadas. Aquí lo que tenemos que ver es de que en lo que se llama a derechas e izquierdas, ya los gobiernos van como péndulo, unos se van para la derecha, van para la izquierda. Ahorita en este momento se podría decir que está cargándose a la izquierda, Argentina, Chile, Perú, no hay duda, México cargadito para allá. Quién sabe qué vaya a pasar en Brasil. No es Alianza Pacífico, por eso es la economía más fuerte fuera de Alianza Pacífico, así que tenemos que tener un ojo puesto ahí. También tenemos que aprovechar las experiencias de Singapur ya como aliado que tenemos
aprovecharlo porque tiene muchísima cuestión de conocimiento, ya que ellos tienen poca manufactura, pocos kilómetros cuadrados, vamos a decir. Eso lo que tienen que hacer es valor agregado de cerebro, y eso es lo que hacen muy bien. Tenemos también en proceso las negociaciones de México con Ecuador para que se pueda convertir en un aliado completo, y acciones de la VAC. La VAC es la parte empresarial de APEC. Entonces ahí también es otra opción, porque eventualmente cuando se crea Alianza Pacífico se le pone así, porque estamos pensando no nada más en el Pacífico americano, sino el Pacífico rico que está del otro lado del charco, ¿no? Del otro lado del mar. Entonces ahí hay que estar. En los temas ya comentamos, en armonización regulatoria, esa le toca a México y específicamente me toca a mí, así que vamos a estarles dando guerra para ver dónde podemos ir resolviendo las barreras no arancelarias, que es uno de los temas que mucha gente se queja, y que entendemos que los gobiernos tienen no solamente el derecho, sino la obligación de proteger la salud y la seguridad de sus habitantes. Entonces sí hay restricciones para que no entre pues la fiebre aviar o las vacas locas o la fiebre aftosa, etcétera. Entonces sí tiene que haber restricciones, pero no tan exageradas que inhiban el comercio, ¿no? La que sigue, por favor. La presentación se va a quedar, sí, que para los detalles ahí los van a ver, pero hay un grupo también de alto nivel que donde entran los ministros y las gentes encargadas de la aplicación. Entonces, la ventaja del CEAP es poder tener acceso directo con este grupo de alto nivel para poderle presentar soluciones, no los problemas, esos ya todo el mundo los tiene, ¿no? Presentarle soluciones a los gobiernos de manera que puedan ir resolviendo lo que ya mencionamos: armonización regulatoria, la economía circular, la que sigue servicios, que es otra cosa importante. Y nos vamos a la que sigue porque el tiempo se nos acaba. La empleabilidad, movilidad, prácticas profesionales. Esto está funcionando bien, pero todavía puede generarse muchísimo más el intercambio de estudiantes y becas y demás. Ya van a esta fecha, llevamos más de 700 estudiantes beneficiados, 300 empresas, 77 instituciones educativas han participado. Y ahora lo que tenemos que ver es que que se vaya creando una figura migratoria que permita movilidad entre los practicantes de los 4 países para que puedan tener esa cuestión, tengan conocimiento, tengan amplitud de miras, ¿no? La que sigue, por favor. Se acaba de crear también una cosa importante que es la Secretaría Técnica para darle continuidad a los trabajos. El pro tempore es de cada año y nos vamos repartiendo el trabajo cada año, pero para tener continuidad se decidió tener una Secretaría Técnica que no se creó en un principio para no crear una figura burocrática. Ya con la experiencia tenida, ya podemos tener esta secretaría. En este momento estamos viendo los mecanismos para dar este seguimiento y la creación, pero pronto vamos a darles la buena noticia que será esta Secretaría Técnica la que le dé continuidad a los trabajos entre todos nosotros, ¿no? Así que, barriéndonos con los 15 minutos, gracias por su atención y posiblemente las preguntas que surjan podamos ampliar lo dicho. Muchísimas gracias. Ahí No, muchas dejo gracias datos a también. usted. Ahí. Sí, Muchas gracias a adelante. usted. Muchas gracias a usted, don Rafael. Una clarísima exposición de qué es lo que es el CEAP, que mucha gente no lo conoce. Además que don Rafael tiene la difícil misión de hacer de que México mire hacia el sur. Así que, sin duda, un personaje muy importante para efectos de las pretensiones que tenemos como Alianza del Pacífico y también los países que aquí están presentes y mirándonos, porque desde el chat nos están saludando de varios lugares, no solamente de los 4 miembros, sino que también de Ecuador, de Costa Rica, de varios lados. Así que muchas gracias, don Rafael, presidente de la Y sección ningún trabajo mirar hacia el sur, ningún trabajo, me encanta. Muy bien, y con el pero apoyo de nuestra directora Sofía Salinas, que también le adora América del Sur, cuenten así con es. aliados. Gracias. Muchas gracias a usted y también agradecer ahí a la Cámara Binacional de México-Colombia que nos contactó con don Rafael.
Vamos a continuar con la siguiente exposición, que busca hacer un análisis de las tareas pendientes que de alguna manera tiene la Alianza del Pacífico, y desde luego plantear los desafíos que hay en ello. Para ello vamos a dejar en la sala al siguiente expositor, que él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, desde el 97. Así que con una vasta trayectoria y experiencia, invitamos a realizar su exposición al señor Javier Díaz Molina. Don Javier, ¿cómo está usted? Pablo, muy buenos días. Muchas Muy gracias buenos días. por la invitación. No, Igualmente muchas un gracias. saludo a Roberto, a Rafael, a Sofía, a el buen amigo Carlos Posada de la Cámara de Lima, y a todas las personas que nos acompañan y que se han conectado a esta presentación. Yo voy a ir muy rápido en estas primeras láminas porque ya Pablo avanzó sobre la cifra. Siguiente, allí podemos ver cómo las exportaciones intrarregionales son muy pequeñas y, ya lo decían, un 3%, estamos actualmente en cifras por debajo de las que habíamos alcanzado históricamente. Siguiente. Sí, exportamos el 56% de América Latina, pero nuestro comercio interno, siguiente, es muy bajo. Es solamente un 3% de nuestro comercio intrarregional, porque en buena medida producimos casi lo mismo, entonces exportamos más hacia afuera. Y yo diría que el por qué solamente un comercio del 3% responde en buena medida a lo que significó la creación de la Alianza del Pacífico. Eso es necesario tenerlo en cuenta. La creación de la Alianza del Pacífico no se hizo por motivos comerciales, se hizo por motivos políticos. Recordemos que la salida de Venezuela de la comunidad andina creó un desequilibrio en la región. La hegemonía de Brasil y de Mercosur se hizo evidente, y ese equilibrio entre Mercosur, comunidad andina, se rompió con la salida de Venezuela. Y entonces los países dijeron: nosotros tenemos economías de mercado que son muy diferentes a lo que está ocurriendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, y debemos ver cómo recomponemos ese equilibrio. Y entonces la iniciativa ARCO, que era una iniciativa muy regional, mirando a la cuenca del Pacífico, Asia-Pacífico, dijeron: convirtámosla en un instrumento que nos permita recomponer el equilibrio geopolítico de la región. Y ahí le dieron creación a la Alianza del Pacífico. Y en buena medida nuestro comercio ya estaba liberado entre nosotros a través de los acuerdos que cada uno de nuestros países había negociado. En el caso de Colombia faltaba una nómina ahí pequeña con México, particularmente en la parte agrícola, y ahí se negoció y quedó un 8% ahí faltando de desgravación, y se avanzaba en eso, pero ese comercio ya estaba liberado. Entonces, profundizar mucho más allá era imposible. Por eso, más que peso comercial, se le dio peso político a esto. Sigamos. Y eso explica en buena medida por qué exportamos tampoco o comerciamos tampoco entre nosotros. En el caso colombiano, nuestras exportaciones a la región son más de manufacturas. Nosotros vendemos productos básicos a Estados Unidos, a la Unión Europea, al Asia, y nuestras manufacturas las vendemos en Estados Unidos y en la región. Entonces, en nuestro caso, ese porcentaje es más de productos manufactureros que de mineroenergéticos que van a otros mercados. Siguiente. Y aquí lo podemos ver cómo las exportaciones
pues han venido creciendo y destacan particularmente en ese crecimiento las exportaciones del sector agropecuario. El mundo sigue demandando alimentos y creo que se está aprovechando esa posibilidad. Sigamos. Bueno, y aquí está un poco cómo ha sido ese comportamiento de nuestras exportaciones por algunos de los sectores, subsectores. Sigamos. Para nosotros es muy importante la Alianza del Pacífico en términos comerciales para nuestra manufactura. 25% de nuestras exportaciones de manufacturas van a los países de la Alianza del Pacífico, siendo Chile el que más ha logrado aprovechar este grupo de productos. Sigamos. Y otro elemento fundamental en esta coyuntura es el comercio electrónico. Creo que la pandemia que nos encerró nos obligó a buscar un canal moderno, un canal digital de comercio, y creo que el comercio electrónico se profundizó, y lo que uno espera es que ese comercio siga creciendo, particularmente con la Alianza del Pacífico, también ha crecido de manera sustancial, sigamos. Bueno, una tarea pendiente por parte de Colombia es una mayor integración con Asia-Pacífico. En buena medida, el interés de Colombia de tener ese relacionamiento con la Alianza del Pacífico es cómo logramos, a través de la experiencia de México, de Chile, de Perú, que están mucho más integrados con Asia-Pacífico, cómo podemos acelerar ese proceso de integración de Colombia con Asia-Pacífico. Nosotros, en este momento, solo tenemos un acuerdo comercial con Corea del Sur. No tenemos más acuerdos con la región de Asia-Pacífico. Hemos venido negociando un acuerdo con Japón desde hace años, pero ha sido imposible consolidarlo. Entonces, creo que es evidente que esta es una tarea pendiente. Yo no sé si en esta coyuntura esa tarea va a ser factible cuando estamos viendo cómo se rompen las cadenas globales de valor con Asia y la región, cómo se están buscando proveedores mucho más cercanos, cómo el tema logístico complica hacer comercio con distancias mucho más grandes, y cómo el coronavirus y la política de COVID-0 en China dificulta aún más una integración con esta área, porque el cierre de las grandes ciudades, de los puertos, de las empresas en China, indudable que va a acentuar la problemática logística internacional que hemos vivido en estos 2 últimos años. Siguiente. Y ya en términos de tareas específicas, una de ellas, facilitación del comercio como una apuesta clave. Para nosotros esto es fundamental porque tenemos unas normas y una regulación que nos lleva a que hacer comercio no sea fácil, sea difícil, sea costoso. Entonces, todo el tema de costos en los cruces fronterizos, tenemos que ver cómo lo solucionamos. El tema de la conectividad vial, el transporte por carreteras, el tema de los trámites, cada día adicional de un trámite reduce el comercio en un 1%. Y en el caso de productos perecederos, esa regulación y esas demoras reducen el comercio en un 7%. Entonces, facilitación del comercio es una tarea fundamental. Sigamos. Y ya tareas para fortalecer el bloque comercial y entrar en la parte final de mi presentación. Facilitación del comercio, ya les decía, tarea prioritaria para armonizar los requisitos y beneficios del operador económico autorizado, de tal manera que podamos tener acuerdos entre nosotros para que las empresas que son operador económico autorizado en cada uno de nuestros países también sean reconocidas. Acuerdos de reconocimiento mutuo ahí son fundamentales. Profundizar la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior y las plataformas de comercio exterior.
y avanzar en la digitalización de trámites y certificados digitales. Creo que la pandemia también nos obligó a avanzar en esto y tenemos que seguir adelante. Les manifestaba el tema de infraestructura, transporte y logística, y creo que en esta coyuntura, particularmente con la escasez de contenedores, el alza de los fletes, el cierre de algunos puertos, la demora en otros, la integración vertical que se está viendo en el transporte marítimo, obliga a tener una estrategia en ese campo y a ver cómo fortalecemos pasos de frontera. La promoción de la inversión infrarregional, creo que cuando se rompen esas cadenas globales de valor, se fortalecen cadenas regionales. ¿Cómo atraer inversión hacia nuestros países para atender un mercado como el de Estados Unidos? No deja de ser una prioridad. Así la mira, estemos en la cuenca del Pacífico, pero Estados Unidos es el principal mercado en la región y creo que eso habría que mirarlo a través de encadenamientos productivos entre nuestros países. Sigamos. Comercio electrónico, lo señalaba cómo se profundizó este canal moderno de comercio, coordinar normativa, coordinar regulación entre los países de la Alianza del Pacífico, creo que sería fundamental. Todos esos esquemas de pago y esquemas tributarios de esas plataformas digitales debería ser comunitaria, debería de ser común. El tema de los obstáculos técnicos al comercio exterior y le señalaba el encadenamiento productivo para ver cómo logramos avanzar en la incorporación de cadenas regionales de valor. Y ahí resulta fundamental un tema que interesa mucho a nuestro país, que es la acumulación de origen con otros bloques comerciales. ¿Cómo lograr poder contar con materias primas de nuestros países para exportar y que les dé contenido regional como contenido nacional? Porque nosotros necesitamos importar materias primas. Si nuestra industria textil, por ejemplo, poder contar con algodón pima del Perú para fabricar las telas o las confecciones, pues resulta fundamental, porque en Colombia no tenemos esa hilatura, esas telas que sí se pueden tener con el algodón peruano. Es un ejemplo de lo que podemos hacer para exportar a terceros países. Entonces, aprovechar la coyuntura del fortalecimiento de las cadenas regionales a través de la acumulación de origen, particularmente con un país como Estados Unidos, creo que resulta fundamental. Y creo que, siguiente, con esto termino mi presentación reiterando los agradecimientos a Pablo por la invitación y a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Creo que ha sido una presentación bastante brillante, lúcida, y con bastantes ideas de un poco lo que debiera venir, las temáticas a abordar y de alguna manera temáticas que debieran hacerse carne dentro de esta Alianza del Pacífico. Finalmente, la pregunta que falta responder es cómo las empresas pueden potenciar su acción por medio de la Alianza del Pacífico. ¿Y quién mejor quizás para darnos esta respuesta que alguien que dirige una cámara que cuenta con, escuchen las cifras, 134 años de historia? Tiene más de 15.000 empresas asociadas y han sido también partícipes del capítulo peruano en esta instancia, me refiero a la Cámara de Comercio de Lima. Quiero presentar a nuestro último expositor. Él es abogado de la Universidad de Lima, con estudios de posgrado y gestión de comercio exterior de la Universidad de SAM, y de política y legislación internacional y gobernanza global del Instituto Internacional de Gestión Empresarial de Berlín. Además fue viceministro de Comercio Exterior durante el 2010 y el 2013 en Perú. Invito a realizar su exposición al doctor Carlos Posada, quien es director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Don Carlos, por favor, todo suyo la sala. Pablo, muchísimas gracias por tus palabras y por la invitación. Es un honor estar esta mañana o este mediodía, por el tema de uso horario, con cada uno de ustedes. Y quiero saludar a Roberto, a Rafael, a Javier, por sus excelentes exposiciones. En realidad le han dado justamente el marco y a veces dicen que
el que expone último la tiene un poco más difícil, ¿no? Pero en realidad voy a tratar de salir un poco de, digamos, de la presentación tradicional y quiero relevar y quiero darle un enfoque un poco más práctico. No porque ello sea mejor, sino porque complementa perfectamente lo que han hecho mis predecesores. Así que voy a compartir la pantalla. Bien, ya se ha dicho claramente la finalidad de la Alianza del Pacífico, los antecedentes. Yo tuve el honor de ser parte justamente de la germinación de este proceso cuando era viceministro, y finalmente la idea de este proceso es generarle mayores oportunidades a nuestros países y por supuesto a quienes ejecutan o pueden aprovechar las ventajas, que son finalmente el sector privado. ¿No? Hemos hablado de los empresarios, emprendedores, pequeñas empresas, medianas, grandes. En realidad yo prefiero no categorizarlas y simplemente hablar del sector privado. El sector privado de los 4 países, que espero que sean 5, 6, 7 países ya plenos en los próximos años, tienen una serie de disposiciones que en realidad están ahí para aprovecharlas, pero también es cierto que tenemos pues una maraña de otros tratados, y lo que nos hemos dado cuenta en la Cámara de Comercio de Lima, en la institución en la que ahora estoy, es que existen un montón de oportunidades que no se están aprovechando justamente porque hay una tendencia latinoamericana a mantenernos siempre en nuestro comfort zone, ¿no? En la zona de confort, en cómo hemos venido haciendo las cosas, nuestros clientes, nuestros propios destinos, pero no hemos encontrado, o por lo menos no hemos aprovechado una serie de ventajas que la Alianza del Pacífico, por supuesto, tiene y que complementan, ¿no?, las otras ventajas que los países tenemos de manera bilateral. En el caso de Perú, nosotros tenemos más de 22 tratados de libre comercio vigentes, y por supuesto tenemos tratados bilaterales con cada uno de los miembros plenos de la Alianza del Pacífico. En el caso de Colombia tenemos la Comunidad Andina, y tenemos con México el acuerdo bilateral, al igual que con Chile, ¿no?, que es un TLC bilateral, pero eso no quita que la Alianza del Pacífico tenga muchísimas más virtudes, ¿no? En temas de tarifas arancelarias creo que ha sido claro la explicación de Rafael, de Juan y de Javier. Nos han mostrado un comercio intrarregional que ha sido bajo, que continúa siendo bajo, pero que en realidad es bajo en muchas digamos, de las partes, de las secciones de las empresas, porque existe nuevamente un desconocimiento del potencial y por otro lado una costumbre permanente a mantenerse en los carriles o en los canales que usualmente tenemos. Sin embargo, en las tarifas arancelarias la Alianza del Pacífico tiene una ventaja, y es que probablemente sea el acuerdo más actualizado que tengamos justamente en el comercio bilateral, porque yo mencionaba los acuerdos bilaterales que ya tenemos, que tienen reglas adecuadas al momento de la negociación, y las industrias, las empresas, y no dejemos de lado no solamente el comercio de bienes, sino de servicios, va cambiando en el tiempo. Entonces, esta Alianza del Pacífico tiene una gran virtud, es una virtud que, digamos, de alguna manera nos lleva a entender que las políticas que están en estos tratados, o en este tratado y en las disposiciones complementarias, están más actualizadas y tienen, yo siempre recomiendo a nuestros asociados en la Cámara de Comercio de Lima, que al momento de hacer negocios o importar o exportar, analicen todas las opciones. La ventaja de la Alianza del Pacífico es que es una opción adicional a las que tenemos en los acuerdos bilaterales a los cuales ya estamos acostumbrados. Pero hay una serie de otros aspectos que nos olvidamos y que damos por sentado, pero cuando comparamos el potencial exportador, importador de generación de comercio, y lo comparamos con otros destinos, nos damos cuenta, sobre todo cuando hay que iniciar operaciones, cuando queremos entrar al mundo de comercio exterior, cuando queremos entrar a un mercado, nos damos cuenta que hay ciertas barreras, ¿no? Yo les decía, Perú tiene 22 tratados de libre comercio, muchos de ellos con países que no tienen el mismo idioma, cosa que sí nos pasa en la Alianza del Pacífico, muchos países que no están en el mismo uso horario. De hecho, este evento es, creo que, una clara demostración que mientras estemos en el mismo uso horario es mucho más fácil para todos poder atenderlo y poder estar presentes. Y esto aplicado al mundo del comercio exterior es muy importante. Si bien existen mecanismos, tecnologías que nos permiten estar conectados de manera mucho más permanente, constante, seguida, en el caso de tener el mismo uso horario, en términos reales, por logística, por comunicación, es muy importante, y la Alianza del Pacífico tiene hasta el momento esa gran ventaja, y de hecho se creó con esa finalidad, que fueran países de la cuenca del Pacífico con mismo idioma, mismo uso horario y otras virtudes que estoy mencionando a continuación. Mismas reglas o bases fiscales. Esto es bien importante, porque al momento de hacer
comercio exterior con el mundo, uno se encuentra con una serie de escollos, ¿no? Más allá de lo que acabo de mencionar, que son buenos para la alianza, uno encuentra, por ejemplo, que la legislación, la regulación, el sistema jurídico, las reglas fiscales, no necesariamente son parecidas o iguales, cosa que sí tenemos en la Alianza del Pacífico, y por eso es que la Alianza del Pacífico, y estoy tratando de ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío, porque veo las oportunidades más bien que no estamos aprovechando, al tener las mismas bases o reglas fiscales, y al tener un comercio mucho más predecible en consecuencia, le permite a las pequeñas empresas, y sobre todo a las microempresas, cuando deciden entrar al mundo del comercio exterior, tener una base de trabajo mucho más fácil, mucho más predecible, mucho más lógica, y con tendencias que son mucho más fáciles de aceptar por nuestras empresas. Nosotros en la Cámara de Comercio, con las 15.000 empresas que tenemos asociadas, son por supuesto muchas de ellas pymes, y muchas de ellas que han decidido entrar al mundo del comercio exterior, y evidentemente una pequeña empresa que decide hacer negocios la primera vez con China, con Singapur, con Japón, con Corea, con los cuales también tenemos tratados. Evidentemente no es tan fácil. Sin embargo, en países de la región es mucho más fácil. Y por supuesto tenemos los acuerdos bilaterales, que también funcionan muy bien, muchos de ellos en función del perfil de la empresa, pero la Alianza del Pacífico tiene más que ello. ¿Y eso qué cosa genera? Que las empresas, cuando tienen una buena exportación, una buena experiencia, y ven que estos países, que además son muy parecidos al Perú, y que tienen un potencial de adquisición de los productos peruanos, o tienen insumos originarios, intermedios, maquinarias que les sirven a las empresas peruanas, deciden empezar a crecer sobre el marco o bajo el paraguas de la Alianza del Pacífico. Y esto es muy importante. Muchas empresas se desconsuelan, deciden retirarse del mundo exterior, del comercio exterior, por tener una mala primera experiencia, ¿no? Entonces nosotros sí recomendamos hacer negocios con los países de la Alianza del Pacífico y por supuesto con las reglas de la Alianza del Pacífico en la materia que a ellos compete. Otro aspecto importante que no consideramos muchas veces, pero que encontramos después como un problema, como un escollo, cuando ya queremos profundizar los negocios, es la libre movilidad de las personas, ¿no? Y eso es algo muy importante en el caso de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha logrado que podamos movernos libremente entre los 4 países sin la necesidad de visas. Inicialmente era para turistas y se trabaja también para el tema de movilidad de visas empresariales o de trabajo. Y esto es un trabajo paulatino que lo que queremos es, como países, yo estoy ahora en el lado privado, pero no me impide que hagamos propuestas, que tengamos la mayor movilidad posible entre los 4 países de todo perfil. ¿Por qué? Digamos, es natural pensar que cuando uno va a hacer negocios por ahí haya alguna feria, o haya que viajar a la otra parte, o a la empresa que está al otro lado para conocer el perfil empresarial, para conocer un poco el giro del negocio al detalle, y poder tener una mejor relación con nuestros socios comerciales y con las empresas que son finalmente, como dije al inicio, con quienes se hacen los negocios y quienes ejecutan o aprovechan las ventajas que estos tratados nos traen. Y esa es una gran ventaja en el caso de la Alianza del Pacífico. No nos sucede con otros países con los que tenemos TLC, pero que lamentablemente todavía tienen ciertas restricciones consulares y de visas, que son límites e impedimentos para desarrollar en muchos casos la relación comercial. Entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto, que a veces, como digo, los damos por sentados, pero después nos damos cuenta que lo tiene la alianza y no lo tienen otros destinos, ¿no? En promoción comercial es muy interesante también el trabajo conjunto que se está haciendo. Una cosa es promocionar comercialmente nuestro potencial, tanto exportador como importador, desde un punto de vista único como Perú, en este caso, ¿no? Hemos escuchado también a Colombia, México y Chile, pero lo cierto es que, y no debemos olvidarnos, es que para muchos países es mucho más atractivo abordar varios países a la misma vez para tomar decisiones de inversión, de compra, de exportación o de importación. Y eso es lo que sucede en el caso de Latinoamérica. Muchos países ven a Sudamérica, por ejemplo, como Brasil, y eventualmente Argentina, según el perfil empresarial, y el resto de países, ¿no? Y ese resto de países no se involucra pues a los 4 países, o 3 países de Sudamérica, y a México sí lo ven como un gran competidor en la parte norte del hemisferio. Pero lo cierto es que la Alianza del Pacífico ya como conjunto sí genera estas ventajas y nos permite una mejor promoción que las entidades públicas y las agencias de promoción sí lo están haciendo. Entonces hay que aprovechar también estas sinergias que tenemos los 4 países para poder promocionar las ventajas que tenemos tanto en adquisición como en exportación y sobre todo en atracción de inversiones con la capacidad que tenemos también de integración productiva, que lo voy a mencionar en unos minutos, ¿no? En conectividad y relacionamiento de los países de la Alianza, más ahora en esta coyuntura internacional que estamos viviendo, donde hay un desmadre logístico, hay un gran problema logístico, lo estamos viviendo con los cierres de puertos en el Asia, con la propia guerra entre Rusia y Ucrania,
Bueno, en estos momentos también uno se da cuenta que tener conectividad y relacionamiento logístico entre los países de la Alianza del Pacífico es básico para poder mantener los negocios. Los negocios, las exportaciones, las importaciones, finalmente tienen muchas aristas y todas deben estar en perfecta sincronía si queremos que salgan bien. Y la Alianza del Pacífico tiene esa virtud, tenemos esa cercanía, tenemos esas rutas ya preestablecidas, marítimas, aéreas, inclusive terrestres en el caso que haya fronteras como Chile, Perú y Colombia, y de alguna manera se puede aprovechar estas ventajas que con otros destinos, por supuesto cuando uno quiere ingresar al mundo del comercio exterior, no las tiene, ¿no? Y tiene una serie de riesgos que no son 100% controlados, a diferencia de situaciones que son mucho más cercanas, como una cercanía geográfica o inclusive frontera geográfica, como sucede con algunos países. La integración financiera, que es otro aspecto que yo creo que es bien interesante, lo voy a pasar rápidamente, es entrar también en ciertas armonizaciones financieras que permitan a los países y por supuesto a las empresas a tener una serie de plataformas que permitan también la inversión y el sostenimiento de estas inversiones en el mediano y largo plazo. Una de las grandes ventajas de la alianza es que entre los 4 países tenemos acuerdos para evitar la doble imposición tributaria. Y esta doble imposición tributaria usualmente no está en los tratados de libre comercio, no está en la alianza abiertamente, se debería trabajar, por supuesto, algo mucho más detallado. Sé que se está trabajando en este grupo de integración financiera para lograr que armonicemos y actualicemos estos acuerdos para evitar la doble imposición tributaria, pero de por sí ya tenemos una base, y esa base es bien importante para también evitar recargas tributarias, recargas y sobrecostos operativos que finalmente terminan por desnaturalizar o desincentivar la generación de negocios. Entonces la alianza tiene un punto más a favor de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del marco regulatorio y la legislación vigente en cuanto a industria, se está actualizando y se está buscando una mejor legislación para apoyar la industria de los 4 países, y también hay digamos, un avance en cuanto a sistemas digitales, electrónicos y financieros ligados al certificado de residencia, que ahora se podría hacer de forma digital. Todos estos son puntos que van sumando en el desarrollo de la relación comercial y la generación de negocios desde el punto de vista privado. Pero quiero terminar con esta filmina. Y es que hay que tomar muy en cuenta que la Alianza del Pacífico es un tratado que tiene una gran virtud que el resto no tiene. Yo les decía, Perú tiene 22. Bueno, este es el único en donde la figura del sector privado es preponderante, es propositiva, está institucionalizada, y es donde el sector privado tiene una voz cantante para digamos, poder proponer, trabajar y lograr que se hagan realidad una serie de regulaciones, por supuesto que tienen que ser implementadas en los 4 países. Pero tiene otra gran ventaja, y es que el sector privado, este foro, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, si bien trabaja mucho con los países, nada le impide poder trabajar entre nosotros mismos. Y eso es algo que hay que empezar a cultivar y cosechar en los siguientes meses y años. La Alianza del Pacífico no puede estar supeditada al ritmo que puedan tener los países, al ritmo de las políticas o las situaciones políticas que están viviendo los países, y mucho menos dejar desinflar un proceso que nació con mucha viada y con mucho interés y que está muy reconocido y muy conocido a nivel internacional, por el hecho de que algunos países por A o B razones no quieran avanzar o no puedan avanzar. Y por lo tanto hay una carga moral y profesional desde el punto de vista privado de poder avanzar también en la Alianza del Pacífico entre privados. Entonces yo decía, no todo debe hacerse con los gobiernos. Nos corresponde como empresarios del sector privado avanzar en la autorregulación y en el aprovechamiento de las ventajas entre nosotros. Hay muchas empresas que hoy día están en los 4 países. Hay muchos grupos, corporaciones que están en los 4 países en materia de telecomunicaciones, energía, transporte. ¿Y por qué no crear productos, hacer negocios y regulación privada, o sea, autorregularnos como sector privado para aprovechar estas ventajas, ¿no? Esto es algo que nosotros como Cámara de Comercio de Lima venimos empujando hace mucho tiempo, y creo que esa es una de las grandes virtudes que no podríamos hacer, por supuesto, en un TLC bilateral, porque los TLCs bilaterales que tenemos, o inclusive el bilateral con la Unión Europea, que finalmente son 27 países, pero bajo un manto europeo, no nos permitiría hacer. Sí lo podemos hacer en la Alianza del Pacífico. Que los gobiernos nos acompañen, por supuesto, en buena onda, en buena razón que nos acompañen, genial, estamos de acuerdo con ello, pero que no quede la idea de que todo lo que hay que hacer en la Alianza del Pacífico debe hacerse con los 4 gobiernos, u otros que formasen parte de la alianza más adelante, para que podamos aprovechar estas ventajas. Y esa es una gran labor, y lo dejo simplemente como tarea, porque creo que este foro va dirigido a empresarios y tenemos que mantener esa información presente para continuar con el desarrollo de la Alianza del Pacífico.
Y como les dije, yo trato de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, y nosotros tenemos que ver como emprendedores y como sector privado las oportunidades donde otros puedan ver problemas o donde otros no vean estas oportunidades. Creo que este evento está justamente en esa línea, busca evidenciar oportunidades, busca evidenciar conocimiento y que toda nuestra audiencia pueda llevarse no solamente preguntas e interés sobre posibles oportunidades, sino que se conviertan pues en actores en la cancha, trabajando por supuesto por la generación de negocios en un espacio ampliado como es la Alianza del Pacífico, que considero tiene un gran potencial de desarrollo para los siguientes años. Con eso termino mi exposición y les agradezco mucho por el tiempo que me han brindado. Muchas gracias. Perfecto. El doctor Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, una lúcida presentación con hartos argumentos, una visión también bastante positiva, vaso medio lleno, y vamos a darle a cada uno de los expositores un minuto para redondear, pero no sin antes leer un poco lo que dice el chat para que también puedan quizás incluir algunas palabras de respuesta a lo que va saliendo. Primero, bueno, preguntan si van a poder acceder a estas presentaciones. Nosotros las vamos a mandar a todos los que se han inscrito. Les va a llegar un mail con todas las presentaciones y con la grabación de este webinar. Después, Marco Illesca dice, el CEAP es realmente representativo de la diversidad empresarial de los países que conforman el bloque. ¿Están bien representadas las empresas de menor tamaño? Una interesante pregunta que también se podría analizar. Excelente presentación, saludos desde Bogotá, Colombia. Me fascinaría hacer una rueda internacional de negocios o una emisión empresarial multisectorial con ustedes, los panelistas, dice Carolina, y Edwin Camilo habla también respecto a eso. Pregunta, ¿no sería interesante trabajar en una mesa para armonizar los instrumentos de fomento y promoción de exportaciones y turismo? Indudablemente sería muy interesante. Por otro lado, quizá hay una deuda, y esto... Una deuda en la alianza, cuando uno se mete a la página, ve poco información, ve poca estadística, ve poco análisis, de alguna manera también falta quizás conocer un poco el desempeño que está realizando la alianza. Excelente edición de los desafíos que tenemos, dicen también el estimado Carlos Posada, excelente ponencia, saludo Cristian Mesa desde Perú. Así, un sinfín de felicitaciones para esta presentación. Yo ahora voy a dar un minuto a cada uno. Bueno, obviamente don Roberto Fantuzzi ya anunció que no iba a poder estar en estas palabras finales, pero voy a dejar la palabra a don Rafael Nava Uribe, presidente de la sección de América del Sur del CONCE. Don Rafael, por favor. Muchas gracias. Sí me llegó lo de la pregunta del CEAP, porque es una pregunta que se repite en todos lados. Nomás hago unos números para decir que nunca vamos a dejar a gusto a todo el mundo. Hay más de 4 millones de pymes en nuestros países y en el CEAP no caben más que 6 personas por país, porque de otra manera sería inmanejable. Entonces se tiene que confiar en que los argumentos que mandan las MIPYMES a los CEAP se van a manejar y se van a tratar de la mejor manera posible. Esa es la respuesta. No hay manera de decir que se puede representar a todos, ni siquiera los grandes. En México hay 60,000 exportadores grandes, tampoco caben en el CEAP. Necesitábamos un estadio de fútbol para tener a los capitanes de los equipos, porque ni siquiera los equipos. Entonces, pero sí se toma en cuenta las opiniones y además las grandes necesitan a las medianas, las tractoras, a las pequeñas y demás. O sea que la respuesta es sí, pero en forma indirecta. Espero que se queden más tranquilitos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, don Rafael Nava. Vamos a seguir con el minuto de don Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Gracias, Pablo. No, yo diría que concuerdo totalmente con la propuesta de Cristian de armonizar instrumentos, pero yo diría que más que instrumento es armonizar normativa para esos instrumentos, para la utilización. Yo ponía como ejemplo el tema de comercio electrónico. Si pudiéramos tener una normativa armonizada entre nuestros países para el tema de comercio electrónico, por ahí podríamos empezar. El tema de certificados de origen digitales que se ha avanzado. ¿Cómo lograr esa armonización?
En el pasado yo he participado en las mesas de trabajo en la Alianza del Pacífico para normalizar todo el tema de etiquetado. Creo que ese es como el camino para tener unas normas comunes. Ese etiquetado es fundamental porque cada país exige una cosa diferente. Si logramos armonizar eso, es mucho más fácil. Entonces, creo que esa propuesta va en la dirección correcta y va en el camino de lo que yo quería dejar como mensaje. Armonicemos parte de nuestra normativa. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente Analdex, Javier Díaz Molina, y finalmente dejo al director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, el doctor Carlos Posada. Muchas gracias, Pablo. Bueno, solamente un par de reflexiones finales, ¿no? Sobre la representatividad del SEAP. En realidad, bueno, voy a hablar por Perú, ¿no? No puedo hablar por los otros países. Nosotros en el Perú hemos tratado de que la representatividad del SEAP cubra a todos. Como decía, grandes, medianos, pequeños. En realidad que está representado el sector privado. La Cámara de Comercio de Lima, justamente la estructura que tenemos como Cámara de Comercio de Lima, cubre todo, pero los otros gremios que forman parte del Consejo Empresarial también han decidido hacerlo en representación de sus asociados. O sea, no hay representación de alguna empresa en particular o de algún grupo empresarial particular, es una representación gremial que busca justamente dar esa cobertura transversal. Pero dos reflexiones adicionales, que en realidad es una en el fondo, porque acaba de decirla Javier, el tema de la armonización. Nosotros como sector privado estamos justamente en aras de cautelar los intereses y por supuesto las ventajas y oportunidades que pueda tener el sector privado, ir en línea a que la Alianza del Pacífico pueda armonizar situaciones que en términos prácticos son muy necesarias. La primera, la famosa acumulación de origen, pero con un sentido distinto. No es una acumulación de origen para poder comercializar entre nosotros, porque dicho sea de paso, como dije, ya tenemos una serie de tratados entre los países que también podrían servir para esos efectos. Pero una acumulación de origen actualizada, refrescada y digamos, en línea a la situación internacional. ¿Y qué implica esto? Que nosotros como país de la Alianza del Pacífico podamos incorporarnos en ciertos sectores productivos de otros países. ¿Por qué no pensar que la Alianza del Pacífico puede elaborar productos intermedios entre nosotros y que estos productos intermedios, maquinarias, insumos, digamos, piezas de procesos productivos que vengan de la Alianza del Pacífico se puedan incorporar en procesos de países ancla, como por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos está retrayendo una serie de inversiones que tienen en el Asia, justamente producto del COVID y justo producto de la guerra comercial que tuvieron con China en algún momento. Entonces tienen que reestructurar sus procesos productivos y por qué no la Alianza del Pacífico convertirse en un socio estratégico que le pueda proveer estos insumos y ser parte de la cadena productiva de Estados Unidos. Eso tiene una gran ventaja. No vamos a pedirle, negociemos para competir y ver si mis productos de la alianza pueden entrar a tu mercado para competir con los tuyos. Esa no es la idea, obviamente nos van a decir que no. Pero si puedo yo como Alianza del Pacífico ofrecerle en términos, digamos, estratégicos, ser parte de tu modelo productivo con productos intermedios, maquinarias, etcétera, de alta calidad, que podemos armar entre nuestros países de la Alianza del Pacífico, la cosa cambia. Ese es el enfoque de la armonización o, digamos, integración productiva de materia de origen. Y un último temita que está en boga, que es el etiquetado que mencionaba Javier. Ahorita hay un problema, llamémoslo así, un pequeño problema sobre el etiquetado de octógono, ¿no? Estos sellos de salud alimentaria, que no es armonizada entre los 4 países, justamente es una tarea. Entonces, ¿qué sucede? Estos productos que se elaboran en cada uno de nuestros países, cuando tienen que llegar a otro país, tienen unas condiciones distintas a las que tiene cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la producción la tienes que elaborar en función al país de destino, además de mantener otra producción para tu propio país, ¿no? Eso no tiene ningún sentido en un marco regulatorio como la Alianza del Pacífico, así que hay una propuesta justamente dando vueltas en ese sentido que espero pueda ser exitosa en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias al doctor Carlos Posada Ugaz, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Y de esta manera, creo que, y de manera bien redonda, hemos terminado lo que es este evento Alianza del Pacífico, los retos y miradas desde el empresariado. De hecho, podemos ver y analizar cómo en el chat siguen comentando. Agradecer mucho también a quienes hicieron esto posible, a SECMA, Asociación de Exportadores y Manufactura de Chile, a ANALDEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia,
también al COMCE y desde luego también a la Cámara de Comercio de Lima, que nos han apoyado mucho en lo que es la realización de este evento, como también las cámaras binacionales, que son parte de la Alianza del Pacífico, en donde 11 de ellas han estado muy comprometidas en apoyar este encuentro. Terminar agradeciendo a quienes fueron los expositores, bueno, a don Rafael Nava y Uribe, a don Javier Díaz Molina, a don Carlos Posado Ugaz, y bueno, también a don Roberto Fantuzzi, que se tuvo que retirar antes, pero que también estuvo con nosotros. Muchas gracias a todos, en nombre de Datasur, ha sido un encuentro que creemos que es de gran utilidad y lo vamos a tratar de difundir lo más posible para que todos ustedes puedan conocer un poco más de la Alianza del Pacífico y la mirada de los empresarios y los gremios. Muchas gracias, que tengan todos una muy, muy buena tarde.